Emprendimiento en Psicología, episodio 66. Psicólogo, colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola colega, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a tu espacio de emprendimiento en psicología. Hoy, colega, seguramente vas a escuchar algunos ruidos por ahí. Estamos preparándonos para una vida nómada, por lo que estoy intentando desarrollar estos episodios fuera, en cafés o en algún lugarcito en donde me encuentre y donde existan las condiciones medianamente adecuadas como para poder grabar estos episodios. Si llegas a escuchar algunos ruidos, te pido una disculpa de antemano, que estoy seguro que con las herramientas de edición y el lugar en donde estoy grabando va a ser suficiente como para que el episodio salga sin contratiempos. Debo admitirte que, colega, me da un poco de vergüenza estar hablando mientras hay otras personas por aquí. No es normal, pero vale, vamos a lo que nos importa el día de hoy. Como te lo prometí el episodio anterior, lo vamos a dedicar a hablar sobre la deuda y cómo puede llegar a afectar o influir en tu ejercicio profesional, en el desarrollo de tu proyecto de emprendimiento como psicólogo, y además vamos a ver qué acciones particulares pueden servirte para poder dejar esta deuda de lado y encontrarte en una situación más favorable para atenderla sin que afecte el día a día de tu proyecto de emprendimiento como psicólogo, como psicóloga. Pero para ello, sí, tenemos que abordar cierta teoría. Existen algunas definiciones que nos conviene empezar a abordar y a entender para que haga más fluido este episodio y el diálogo que puedas tener en un futuro cuando hables de estos temas, para no estar definiendo cada vez que estemos tocando una palabra en particular. Lo ideal, colega, es que estos términos puedas ya tenerlos claros incluso desde el momento previo a contraer una deuda con una entidad o una institución financiera, un banco, por ejemplo. Y pues empecemos. Hablemos un poquito del tipo de interés. Y como seguramente ya has escuchado, el dinero funciona como cualquier otro artículo, como cualquier otro producto. Este tiene un costo. Y así, al mismo tiempo que tú vas a comprar, un automóvil allá afuera y tiene un precio determinado, el comprar dinero también tiene un precio. Y este es el interés por el cual te lo están ofreciendo. Si vas al banco y pides 10,000 euros y el banco te ofrece esta cantidad a un interés del 30% anual, el valor del dinero que te están ofreciendo es ese 30% que tendrás que pagar adicional a la cantidad que te prestaron. Estoy seguro que de una u otra manera has escuchado este término. Sin embargo, existen diferentes tipos. El tipo de interés es una cantidad proporcionada de la cantidad que has pedido prestado y esta se le conoce como principal. Cuando escuches allá afuera que un financiero se refiere al principal, hace alusión a esto, al dinero prestado. Esta proporción es la cantidad de dinero que ganan las personas o las entidades de las que hablamos, como el banco. Generalmente, el costo que tiene el dinero para ti no solo se queda en la tasa de interés. Siempre hay algunos cargos por el manejo o algunos otros factores que influyen en el costo final del principal. ¿Te acuerdas que el principal es el dinero que te están ofreciendo? Y esto dependerá mucho del país en donde te encuentres, colega. Aquí en México se le conoce como CAT, costo anual totalizado. No estoy muy seguro si en otros lugares también. Conozco que en Europa hay un concepto denominado Euribor, que es la tasa por la cual a los mismos bancos le prestan el dinero, lo que representaría para ellos obtener el dinero como tal, y lo que suele verse es un cobro que se calcula con el Euribor más X%. Este porcentaje adicional es el que tienes que tomar en cuenta al momento de calcular qué tanto tienes que pagar al final de la deuda. Es decir,
En Europa te cobrarán lo que les cobran a estos mismos bancos, a estas instituciones financieras para adquirir este dinero, más su propia comisión que vendría siendo su ganancia. Finalmente esto se traduce en un porcentaje final, ya sea el 2.5, 3%, 5%, porque dependerá de la tasa oficial del Euribor vigente en ese momento en que estés solicitando el préstamo. Ahora, colega, hay principalmente 3 tipos de intereses al momento de solicitar un préstamo. El interés de tipo variable, interés de tipo fijo e interés de tipo mixto. El primero, el interés de tipo variable, hace referencia a aquel que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, tanto a favor de la entidad que te lo está prestando o a favor tuyo como cliente. El interés de tipo fijo hace referencia cuando se prevé que no va a haber ninguna variación o una variación considerable en cuanto al tipo de interés, y así estas entidades de crédito aseguran siempre una ganancia por encima del mercado, la competencia que ellos tienen como entidad financiera. Y finalmente, el interés de tipo mixto hace referencia a una mezcla entre los dos anteriores. Este suele verse un poquito más frecuente cuando uno pide un préstamo, por ejemplo, hipotecario, y se hace a 30 años, en donde se estipula que los primeros 10 puede ser un interés de tipo variable y el resto un interés de tipo fijo. Vale, y conociendo los tipos de interés, ¿significa que ya sabemos cuánto nos va a costar un préstamo? Pues no, colega, porque existen también algunas comisiones, como lo dijimos hace un momento. Las principales y las más comunes suelen ser la comisión de apertura, comisión de cancelación parcial o la comisión de cancelación total. La primera, la comisión por apertura, generalmente hace referencia a las comisiones que se cobran al comienzo de un préstamo. Hay muchas entidades que ya no los cobran porque su competencia no lo está haciendo, pero esto no garantiza que hayan dejado de cobrarse o que no puedas encontrar algunas alternativas más baratas. Tómalo en cuenta. Ahora, comisiones por cancelación parcial. Son aquellas que hacen referencia a una comisión, a un pago que debemos hacer si es que quieres amortizar el préstamo. Amortizar quiere decir liquidar la deuda. En este caso sería una liquidación parcial. Lo que quiere decir es que no vas a cancelar el préstamo total, sino solamente una parte. Algunas entidades te cobran por hacer esos pagos adelantados, aunque también es cierto que es cada vez más común encontrar que los bancos ya no te están cobrando este tipo de comisiones por cancelación parcial. Si en el momento que estás pidiendo un préstamo te das cuenta que existen cargos por cancelación parcial, identifica muy bien cuánto es lo que te van a cobrar. Además, haz comparativas con otras opciones para ver qué es lo que más te conviene. Y por último, la comisión por cancelación total, que como puedes deducir, al igual que el caso anterior, es una comisión que se debe pagar, pero en este caso por la liquidación completa de la deuda que te dieron. No siempre se paga, pero más vale estar seguro de que no vas a tener alguna penalización, que no es penalización, simplemente es una comisión que tienes que pagar por estas condiciones. Y vale, colega, habrá momentos en los que sí, va a ser muy conveniente endeudarte, adquirir una deuda para poder apalancarte, que ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero por lo general, cuando uno no está muy acostumbrado a manejar, organizar o administrar el dinero, pues bajo estas circunstancias, adquirir una deuda no va a ser la mejor alternativa para tu negocio o proyecto en psicología. Colega, mientras estudiaba la maestría, siempre me decían que la deuda te puede ayudar para apalancar tu proyecto. Me sugerían que siempre era mejor invertir el dinero de alguien más para poder echar a andar un negocio o un proyecto cualquiera que este sea. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que generar deuda y bien administrada, bien gestionada, te puede ayudar a subir de nivel, a acelerar los procesos que naturalmente van a suceder dentro de tu proyecto para así empezar a tener ganancias de manera más acelerada. Y sí, esto funciona de esta manera, siempre y cuando, como te decía hace un momento, sepas cómo organizarla y cómo administrar y sobre todo saber en qué cantidades puedes y debes solicitarla. Ahora, colega, el problema viene cuando se pide una deuda, cuando pides un préstamo para poder consumir, para el consumo y no para generar más dinero. Y aquí es donde tienes que tener mucho cuidado porque la línea es muy fina, muy delgada y es muy fácil equivocarse cuando uno está decidiendo dónde va a implementar el recurso que está recibiendo. Sobre todo si ya estás funcionando como un negocio en psicología. La ventaja, por ejemplo, de los negocios online es que no necesitan una gran cantidad de dinero para ponerlos en marcha. Así que fácilmente, como lo hemos abordado en episodios anteriores, puedes generar guías, puedes generar videocursos y algunos otros infoproductos principalmente, incluso los servicios, como de consultoría o de psicoterapia. Pues en estas situaciones, colega,
pedir un préstamo no tiene mucho sentido, porque es muy poca la infraestructura que necesitas para desarrollar estos elementos. Por otro lado, para un negocio físico, sí que puede ser una buena alternativa, pero siempre, colega, se corre el riesgo de pedir una cantidad superior a la que eres capaz de pagar por las características que tiene tu negocio en cuanto a la generación de recursos económicos. Aquí vamos a abordar un poco dos vertientes para trabajar la deuda, y estas pueden ser para cuestiones personales y para cuestiones relativas a tu proyecto de negocio en psicología. Empecemos con la primera, cuestiones personales. ¿Por qué sí es conveniente generar una deuda? Aquí estoy basándome un poco más en las palabras o en la ideología de expertos en finanzas, en este caso de Nuria Hidalgo. Sugiere que la única cuestión dentro de las finanzas personales en donde se sugiere tener una deuda o contraer una deuda es al momento de comprar una vivienda a través de una hipoteca. Recuerda que la diferencia entre una hipoteca y un préstamo personal es que la primera, la hipoteca, está pensada en adquirir únicamente una vivienda, y la segunda, pues ya puedes hacer lo que se te antoje con ese crédito. Por este motivo, las segundas, los préstamos personales, siempre tienen un tipo de interés más elevado. Y bueno, ¿por qué se sugiere que no pidas préstamos salvo para comprar una vivienda, una casa, un bien inmueble? Esto va a depender mucho también del sitio en donde me estés escuchando, varía de país en país, pero fundamentalmente el precio de una vivienda es una proporción demasiado grande con respecto al sueldo promedio. Esto quiere decir que al ser una cantidad tan grande, ahorrar esta cantidad de dinero significaría tener que ahorrar toda una vida para que al final de esta pudieras tener un bien de esta magnitud, tomando en cuenta los ingresos promedio. Y aún así, se tiende a pensar que comprar una casa te va a ahorrar dinero, pero realmente más que un coste monetario es una cuestión emocional. Se trata de satisfacer una necesidad de seguridad, ya que el coste de adquirirla es más grande que el coste de rentarla. Y sí, hay personas que invierten en este rubro, pero cuando se hace esto una inversión es porque se está viendo que la rentabilidad de esta acción va a ser significativa. ¿Qué quiero decir con esto? El adquirir un inmueble va a ser una alternativa para generarte recursos, no sé, mediante la renta o alguna otra actividad, y no precisamente para que tú vivas en este lugar, en esta casa o en este bien. Y vale, César, sí, entiendo que no debo de entonces contraer ningún compromiso en cuestión de deuda para motivos personales. Pero ¿cómo le hago para poder evitar adquirir este tipo de deudas? En principio es conveniente conocer que la gran mayoría de los préstamos personales generalmente se hacen para satisfacer una necesidad de consumo, que de no ser así, lo más común es que haya sido por solventar una urgencia que se te haya presentado. Y sí, también existen aquellas situaciones por las que haya sido movida o por los que te haya motivado una emoción de satisfacción inmediata a contraer una deuda, como para comprar ropa o un carro o alguna otra cosa. Entonces, si lo que tú, colega, quieres es evitar deuda en tu vida personal, sin que ésta entre en la clasificación de una hipoteca o de una emergencia, pues te sugiero hacer, colega, un ejercicio en donde todas aquellas cosas que desees comprar, en lugar de adquirirlas de manera inmediata, utilices una lista de compras en donde vayas a poner todas aquellas cosas que necesites y paralelamente vayas apartando una cantidad de dinero todos los meses para poder adquirir estos productos. Ese dinero solo podrá ser utilizado para los elementos que previamente ya hayas colocado en esa lista y, por supuesto, no puedes pagar con otro dinero que haya provenido de otro lado ningún servicio o ningún producto que ya se encuentre en esta lista. La idea, colega, es evitar generar un pago extra, los intereses, que esta es una erogación que realmente no necesitas, aunque es posible que pienses que así lo es. En las situaciones en donde te veas obligado o obligada a cubrir un gasto de manera urgente, como alguna reparación, por ejemplo, lo que puedes hacer es pedirlo prestado a otra economía, o bien un familiar, o a ti mismo, pero de otra cuenta, por ejemplo, de la personal, de la familiar o la de negocios. Si haces esto, colega, es importante que generes o desarrolles un plan riguroso para poder devolver este préstamo que te has hecho tú mismo. Ahora, haz las transferencias de manera automática en cuanto hayas recibido el dinero en esa otra cuenta. Además, no se te olvide poner una fecha límite de pago en donde tú te comprometas contigo mismo a hacer la devolución del préstamo que tú mismo te hiciste. La importancia de estos ejercicios, colega, es evitar que
requieras dinero que te genere intereses. Incluso, colega, esto lo puedes llevar al siguiente nivel. Si tú mismo te hiciste este préstamo de otra cuenta, puedes incluso considerar los intereses como si los fueras a pagar a una organización financiera, pero los intereses te los pagas a ti mismo, a ti misma. Esta es una forma de poder ahorrar. Incluso podrías, aquí sí, considerar intereses un poco más elevados de lo que otras instituciones te lo ofrecen. Es una alternativa. Pero bueno, César, ¿debes adquirir una deuda cuando no se te cobran intereses? Pues va a variar mucho también de la aversión al riesgo de cada persona. Hay muchos quienes piensan que sí. Yo considero que bajo algunas circunstancias también es correcto. Y te pongo un ejemplo. Imagina que tienes ya cierto dinero ahorrado. Te interesa comprar un automóvil o algún bien que ciertamente fue necesario que hayas ahorrado para poder adquirirlo. Muchas veces este tipo de concesionarias suelen tener intereses muy bajos e incluso muchas veces no te lo compran si terminas pagando en 1 o 2 años. Pues en una situación similar, cuando el coste final del crédito es 0, y te pido por favor que verifiques muy bien que no hay un interés ni algún pago adicional en caso de que aceptes ese crédito, porque muchas otras veces incluso por pagar de contado suele haber algunos descuentos. Pues en caso de que no haya este descuento y en caso de que no haya ningún coste adicional, es conveniente que aceptes el crédito aun cuando hayas tenido el principal. Recuerda que el principal es el dinero, y de esta manera puedes seguir ahorrando sin tener que descuidar los recursos que ya juntaste para poder solventar algún imprevisto. De esta manera, si algo llegase a suceder, puedes apalancarte un poco gracias al crédito que te está otorgando esta concesionaria. Y vale, estamos hablando de cuestiones financieras en el ámbito personal, pero si analizamos un poquito, realmente no existe una mayor diferencia entre las finanzas personales y las del negocio. Bueno, sí, algunas habrá, pero las bases suelen ser muy parecidas y en algunos casos las mismas. Aunque algunas personas no lo recomiendan, si eres disciplinado y todo se embona como para que así sea, es posible que puedas financiar tu negocio con tus finanzas personales, tal y como lo explicábamos hace unos minutos. Tomando en cuenta también que estás ahorrando interés por adquirir un préstamo, por adquirir ese principal, ese dinero. Pero vale, ¿cuáles son aquellos motivos por los que no, de ninguna manera, te conviene generar una deuda? Igual que en la sección anterior, el motivo principal por el cual no debes generar deuda alguna es para pagar el consumo. Por ejemplo, un crédito para irte de vacaciones o para comprar una máquina elíptica o una corredora para hacer ejercicio. Si te das cuenta, es un poco más sencillo cuando hablamos de cuestiones personales, y al momento de ser trasladadas a cuestiones del negocio, de finanzas corporativas, si así la queremos llamar, es un poco menos obvio. Por ejemplo, sería un error pedir un crédito, un préstamo para poder pagar sueldos o algunas herramientas cuando no se espera con total seguridad que se va a generar un beneficio y por lo tanto la posibilidad a corto plazo de poder amortizar esa misma deuda. Amortizar es pagar la deuda contraída, ¿vale? Existe una pregunta que te puede ayudar un poco para poder identificar si es conveniente o no adquirir esta deuda. Pregúntatelo. Gracias a este préstamo, ¿vas a conseguir generar casi de forma inmediata más dinero para devolver la deuda y mejorar tu situación actual? Si la respuesta es que sí, adelante. Claro, tomando en cuenta todo lo que ya hemos visto hasta este momento. Y si la respuesta es que no, o hay un mínimo de duda en este cuestionamiento, entonces olvídate. No te endeudes y sigue adelante. Vale, supongamos que este episodio llega un poco tarde para ti. Ya tienes una deuda, personal en tarjetas de crédito. Estas son las que más debes de tener cuidado, colega, porque suelen tener un interés todavía más elevado que otras alternativas en donde te ofrecen adquirir esa deuda más barata. ¿Qué quiere decir más barata? Con un interés menor. Si ya la tienes, trata de refinanciarla. Ve y acércate al banco que originalmente te emitió la deuda con las tarjetas. Trata de hablar con un asesor y explícale que quieres hacer un refinanciamiento, que quieres refinanciar la deuda de la tarjeta de crédito, y trata junto con él de encontrar los pagos más cómodos para ti, para que poco a poco puedas ir abonando sin que siga incrementando el interés compuesto, interés sobre interés, y se te haga esto impagable. Pero bueno, ¿qué otra alternativa tienes para eliminar la deuda? Lo más importante es desarrollar un plan para hacerlo. Si esta fue contraída de otras cuentas propias,
Trata de hacer una hoja de Excel para que puedas ir viendo de qué manera vas a ir amortizando, devolviendo la cantidad prestada poco a poco o liquidándola de manera total. Ahora, que si tu deuda fue emitida por una entidad crediticia privada, un banco, caja de ahorro o cualquier otra organización similar, te recomiendo que utilices el simulador de un banco. Ahora, existe un simulador dentro del Banco de España que si lo buscas como tal, seguramente vas a poder llegar a él. Si entras a Google y en el buscador digitas portal cliente bancario Banco de España, en la primera opción que te sale que dice portal de cliente de Banco de España, pues al hacer clic aquí y si te vas a la parte más baja dentro de esta página web, hay una sección que se llama simuladores y en estos simuladores hay diferentes tipos de crédito personal, crédito hipotecario y al hacer de nuevo clic en cualquiera de esos que sea el que más te convenga o más se acerque a tu situación, te va a abrir una segunda página en donde te explica un poquito de qué se trata y tras esta breve descripción hay un apartado, una pequeña casilla que dice ir a simulador. En cuanto lo abres, automáticamente te dirigirá a este. Ahora, colegas mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos y de cualquier otro país latinoamericano, hay dos alternativas. O haces omisión a la moneda que utiliza este simulador o tratas de acercarte a un banco, a tu banco personal y pregunta por algún simulador de deuda. Estoy segurísimo que lo van a tener. Esto va a tener muchísimo mayor representatividad y va a ser más acertado que si haces los cálculos en una hoja de Excel, por ejemplo, una hoja de cálculo. Esto va a estar más acertado a la realidad, por lo que será más certero a que si lo calculas tú por tu cuenta en una hoja de cálculo. Colega, estoy pensando en cómo puedo hacer para explicarte todo lo que contiene una hoja de cálculo y cómo tendrías que hacer tú misma, los propios cálculos para desarrollar un plan de pago en la hoja de Excel, pero realmente esta actividad va a ser muy complicada. Voy a tratar de compartir contigo algunas de las principales características que debes tener en cuenta. Por ejemplo, cuánto es o a cuánto asciende la cantidad que debes devolver por el préstamo, cuáles son los intereses, cuál es el total del préstamo incluyendo intereses y otro tipo de tarifas. Debes conocer muy bien si consideras necesario tener una flexibilidad de pago al terminar o si lo tienes que hacer cuanto antes, cuánto puedes aportar de manera mensual y cuándo empiezas a pagar el préstamo, las fechas. Entonces, imagina que ya tienes una hoja de cálculo, en una columna puedes poner las fechas, en la siguiente el monto pendiente que tienes, suponiendo que ya has ido abonando, si no has ido pues lo dejas tal cual. La siguiente columna puede ser a lo mejor la amortización que vas a hacer, qué tanto vas a pagar y la cantidad pagada total. Esto poco a poco te puede ir dando un panorama cada que tengas una duda de saber cuánto es lo que te resta y cuándo estás esperando amortizar, liquidar la deuda total para poder tener un poco más de libertad. Colega, si vas a Google y digitas hoja de cálculo para pago de deuda, hay muchísimas páginas web que te ofrecen un link para poder descargar la hoja de cálculo en Excel o incluso algunos en Google Sheets, en las hojas de cálculo de Google, y así ya no tendrás tú que digitar manualmente las fórmulas para que estas funcionen en tu hoja de cálculo. Inténtalo. Y vale, colega, ya vamos terminando el episodio. Sé que suena muy complicado imaginar que algo satisfactorio pueda surgir a raíz de adquirir una deuda. No obstante, y por increíble que pueda sonar, el endeudamiento es uno de los principales factores al momento de emprender, colega. Pues recurrir a un préstamo o a capital que no es tuyo suele ser una buena alternativa para dar los pasos iniciales al momento de generar tu propio negocio como psicólogo o como psicóloga. Obviamente, esto siempre y cuando lo hagas de manera adecuada. Y hay algo que debes de tener muy presente. Existe deuda buena y deuda mala. La primera se enfoca en cubrir aspectos esenciales del negocio con el fin de generar mayor riqueza, mayor dinero, mayor principal del que podrías si no obtienes esa deuda. Por ejemplo, si vas a desarrollar algunas pruebas psicométricas y las vas a imprimir y necesitas hacer una inversión relativa a la creación de las mismas, ya has identificado y ya tienes compradores potenciales y ya te las están solicitando, pues sabes que en el momento en que empieces a vender, muy probablemente podrás calcular asertivamente cuánto tiempo te tomará poder amortizar, pagar esa deuda con la cual adquiriste esa maquinaria.
Por otra parte, la deuda mala hace referencia a tratar de solventar los gastos corrientes, los gastos del día a día, mes tras mes, por falta de ingresos suficientes. Por ejemplo, el no tener recursos económicos para pagar tu consultorio es un ejemplo en donde no debes adquirir deuda para poder solventar estos compromisos económicos. Tampoco trates de adquirir bienes o servicios, licencias que no vas a utilizar de manera inmediata. Y en una circunstancia todavía peor, nunca trates de pedir un préstamo para poder solventar gastos relacionados a las necesidades tuyas como propietario de tu proyecto de emprendimiento. Ni se digan vacaciones o el pago de tu carro privado. No. La realidad, colega, es que entre nosotros en nuestro gremio y la población en general no se cuenta con una cultura financiera o de ahorro que nos permita saber cómo manejar las deudas y cómo llevar una deuda perfectamente financiada sin que implique adquirir un riesgo para tu proyecto. A pesar de todo esto, cada vez es más común empezar a escuchar a personas que hablan sobre cultura financiera e incluso hay cursos digitales online que te empiezan a preparar para estas situaciones. Y vale, resumiendo y resaltando algunas cuestiones importantes, ¿qué puedes hacer para reducir tu deuda? Bueno, pues en principio, identifica tu capacidad de pago. Lo ideal es que antes de adquirir esta deuda, que puedas tener esta información. Esta situación se relaciona directamente con tu nivel de ingreso como emprendedor y entre las cuestiones que debes considerar es definir si tienes un ingreso fijo o variable, esto con el objetivo de poder identificar la línea base como referencia. Esto significa que debes estar consciente de lo que estás dispuesto a pagar o a cubrir una vez que hayas obtenido un préstamo determinado. Evita endeudarte más. Si sabes que ahorita estás tratando de salir de una situación complicada por deudas, no le eches más leña al fuego, colega. No dependas ahora exclusivamente de una única fuente de ingreso. En un principio es complicado, sin embargo es conveniente empezar a trabajar diferentes alternativas que te permitan ingresar dinero más allá de tu actividad principal. Por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, si tu actividad principal es la psicoterapia, no dejes de crear algunas guías, algunos cursos que puedan representar a un salvavidas en época de crisis, en tiempos complicados. Trata de apartar un fondo de emergencia. Aunque suene complicado, colega, no es una tarea imposible, pero lo cierto es que un fondo de emergencia te va a permitir tener mayor flexibilidad de reaccionar y de desarrollar planes ante una crisis dada. En algunos lados se le conoce como reserva contable, puede ayudarte para cubrir gastos imprevistos o alguna situación similar. ¿La pandemia COVID te suena? Y finalmente, colega, te lo acabamos de mencionar, planifica tus pagos y recorta tus gastos. Recurre a un software como el que acabo de compartir contigo del Banco de España. Googlea y busca una hoja de Excel, una hoja de cálculo que te ayude a tener este registro y estas planificaciones. Y por último, no olvides analizar tu situación financiera, además de realizar recortes de tus gastos e intentar salir cuanto antes del compromiso económico que puedas llegar a tener en un momento dado. Es importante ser disciplinado para no gastar en bienes no esenciales para tu negocio o trasladándolo a tu vida personal. No hagas gastos que no son indispensables, sobre todo cuando la deuda ya empieza a preocuparte y no has identificado aún, que con este episodio espero que sí, un punto de partida para poder salir de esta situación. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Colega, si necesitas ayuda personalizada para encontrar una idea para tu proyecto o negocio en psicología, para definir por dónde y cómo empezar, si quieres saber cuánto y cómo cobrar, cómo diferenciarte de la competencia, si buscas atraer más clientes o pacientes, desarrollar nuevos productos o servicios, o si simplemente quieres incrementar tus ingresos con tu práctica profesional, ve a psicólogoemprendedor.com y entra al apartado de contactar. Pide información sobre nuestros servicios de consultoría, ayuda personalizada para emprender en psicología. En el próximo episodio hablaremos sobre el manejo de presupuestos. Ya sea que empecemos a hablar sobre cómo administrar tu dinero para mantener el control de tu negocio o algunas estrategias para reunirte con inversionistas. Aún no está decidido, pero será algún tema orientado en este tenor. No te lo puedes perder. Yo soy Julio César Cuevas y nos vemos en el siguiente episodio con más emprendimiento en psicología. Pero por lo pronto, recuerda, psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Adiós.